Sí. al margen de este proceso que enfrenta por, en este caso, presunta evasión impositiva. Así que vamos a tratar de conversar brevemente y vamos a robarle unos minutos, tengo entendido, importante porque está en pleno desarrollo de alguna reunión. Senador Enrique Riera, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Fernán, gusto de saludarte a vos y a la audiencia. Sí, pero estoy a tus órdenes. Bueno, estuvimos escuchando y obviamente que nos llamó mucho la atención, incluso obviamente hubo posteos de colegas en torno a esta información que en realidad es al margen, tiene otra arista, ¿verdad? Estamos hablando del señor Ihasi, una persona procesada, en este caso por un presunto hecho de evasión, multimillonaria en realidad. Y queríamos conocer detalles hasta dónde usted puede facilitarnos alguna información, ya que lo hizo público en plena sesión del Congreso, doctor. Sí, me vi obligado porque no uno, sino varias personas denunciantes por temor a haberse envuelto en algún problema penal o algo así. Me hicieron llegar documentación muy fiable de lo que estaba pasando y me dijeron que esta mañana se iba a concretar el negociado. Entonces, por eso hice una denuncia pública en el seno del Senado, ¿verdad? En líneas generales, este señor, su señora y sus hijos están formando parte de dos sociedades. Todos están procesados y denunciados, no solamente por la justicia paraguaya, sino también denunciados por el Departamento del Tesoro americano. Y estamos hablando de una evasión de más de 32 millones de dólares, si la memoria no me falla. Y entonces la pregunta es, y el otro tema no menor, es que los que aceptan la oferta del INDER lo hacen en base a una negociación directa. Y son aproximadamente 500 hectáreas en Itaquirí, y es mucha plata, ¿verdad? Son 16.000 millones de guaraníes, casi 3 millones de dólares. Y lo grave también es que ese mismo inmueble hace 2 años se compró en 1.600 millones de guaraníes, que es la décima parte. O sea, ¿cómo se explica que de 300.000 dólares pasó a 3 millones de dólares en 2 años? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Hay un aeropuerto, encontraron petróleo, no sé yo, ¿verdad? Y lo otro es que quien vende, quien compra, son todos los mismos, aunque figuren a nombre de sociedades. Y consideré mi deber hacer la denuncia. Tengo los documentos que me hicieron llegar y en base a eso, para tener oficialmente, antes de tomar alguna otra iniciativa legal, entonces pedí a mi compañero que sobre tabla se apruebe un pedido de informe al INDER y tendrá que mostrar todos los documentos que tengo yo u otros, ¿verdad? Pero obviamente ya con membrete, con firma y con responsabilidades directas, porque yo creo que esos documentos tienen una verosimilitud, una prima facie, como se dice en el derecho, grado de certeza y realidad. Y si es así, es muy grave. También debo decirte, como lo dije ahí, que esta mañana viniendo al Senado, escuché una entrevista que le hizo Carlos Peralta de la 780 a el director de contrataciones, el doctor Pablo Saiz, y él había dicho que desconocía la operación, pero que si era como estábamos diciendo, que es lo que yo acabo de comentarte, entonces habría que parar la operación e investigar si realmente es así. Es muy grave, porque estos señores procesados acá por lavado de dinero y otros delitos más tienen presión domiciliaria, están bajo el juzgado del doctor Otazú, que particularmente creo que es un hombre muy capaz y hasta donde sé muy honesto. Ujú. Ahora, ¿estas propiedades serían concretamente de quién? Y bueno, ¿y cuál sería el objetivo de esta compra, senador? Más o menos se presume. Sí, la propiedad es de una sociedad le compró a otra sociedad. El problema es que las dos sociedades están integrando casi por los mismos socios. Y en un caso te diría que el accionista mayoritario de una de las sociedades es el padre, de apellido Ihasi, y en Ajá. la otra sociedad aparecen como representantes o mandantes o firmando la oferta de compra directa la esposa y la hija, ¿verdad? Es Mm. bastante burdo el tema, porque todos sabemos que las sociedades jurídicas son diferentes las personas que lo integran, ¿verdad? Pero también todos sabemos cómo se pueden hacer actos que tienen que ser mucho más transparentes, más todavía cuando el Estado no tiene dinero para comprar tierra. Es un problema gravísimo y tiene miles de cuentas que pagar, ¿verdad? Miles de cuentas que pagar. Y te digo yo, esto como senador también, lo que nos lleva a otro tema, Marta,
que es cuánto es realmente la deuda interna del Paraguay o del gobierno paraguayo. ¿Por qué te digo esto? Sí. Porque a mí me consta, o por lo menos le escuché varias veces a los representantes del INDER decir que no tienen dinero para pagar las propiedades que ya se expropiaron. O sea, y entonces, ¿por qué no piden al Congreso? El Congreso debería decir, bueno, se debe, por decirte un absurdo, 50 millones de dólares y tiene que figurar en el balance como una deuda, ¿verdad? Claro. Pues no es así, no figura. Hasta donde yo recuerdo, y te digo otra vez si la memoria no me falla, nosotros le asignamos creo que 60 mil millones de guaraníes, es nada para las necesidades que hay al INDER para comprar tierra para campesinos sin tierra, ¿verdad? Ujú. Y 60 mil millones, que estamos hablando de 10 millones de dólares, bueno, acá se fueron 3, ¿verdad? También debo decirte, porque pasó, lo denunciamos, no pasó nada como siempre, aparecieron 7 millones de dólares que pagó el INDER de los intereses de la vieja y famosa expropiación de la propiedad Antegui. No sé si vos recordás, ahí arriba Sí. tenía como 200.000 hectáreas, era un latifundio improductivo. Sí, señor. Bueno, yo esto lo sé muy bien porque papá era presidente de la Asociación Rural y él se opuso a la expropiación, no porque fueran latifundio improductivo, sino él decía, esto va a costar una fortuna y estas tierras no sirven para cultivar, ¿verdad? Y bueno, y no se equivocó, ¿verdad? Hoy, lamentablemente, una parte de esas tierras está en manos de sus abogados, otra parte de esas tierras está ocupada por ganaderos paraguayos y brasileros, y otra parte de esa propiedad está sin ninguna utilidad. Y, estamos hablando de un pedazo grande, ¿verdad? Ajá. El manejo de la tierra, la tenencia y la propiedad en Paraguay es un problema, y el INDER es un pozo negro que nadie se anima a tocar. Nosotros presentamos una ley hace 11 años para transparentar todo esto y no vas a creer, pero son representantes del Frente Guazú que resisten a aclarar todos estos temas, ¿verdad? Doctor, Sí. perdón, senador, este pedido que usted hizo de que se solicite informes al INDER, ¿cuándo se estaría resolviendo o ya se aprobó? Ya se aprobó hoy. Ah, se aprobó Por hoy. eso Y, dije, claro, la única forma de que salga hoy era hacer la denuncia para intentar parar ujú, el negociado, porque después los compradores, entre comillas, ya tienen derechos adquiridos. Pero yo sé, y vos también, que cuando compras, qué sé yo, un terreno de 12 por 40 o un auto, vos firmás la escritura hoy, sí. pero hay un trámite hasta que se perfeccione la compra, ¿verdad? Y espero que el INDER conteste mañana, muestre documento, aunque sea al pueblo paraguayo, a la ciudadanía, no sé, o si no dicen absolutamente nada, tendrán que informarme por escrito a mí, al Senado, Ujú. y yo voy a hacer pública esas respuestas. ¿Y fijaron un plazo para que el INDER responda o no, senador? Pues tenemos un problema ahí, ¿verdad? Todos tienen que responder en 15 días, Ujú, inclusive vos como ciudadano, artículo 40, vos querés saber algo del INDER, mandar una carta como un simple ciudadano te tiene que responder en 15 días. ujú. Ese es el derecho a reclamar legítimamente a las autoridades, cualquiera puede reclamar. Es más, por la ley de transparencia que se aprobó en la época del gobierno del presidente Carter, tendríamos que encontrar todo lo que estamos hablando en la web. Quién Sí. compró, quién vendió, quién ofreció, cuánto se va a pagar, copia de la escritura, todo tiene que estar. Ujú. Pero en la práctica, lamentablemente, hoy tenemos 17 pedidos de informe a diferentes instituciones sin respuesta, ¿verdad? Por eso uno de los colegas exigió que se cumpla la ley y que se considere desacato si no responden a los pedidos de informe que hace el Congreso, porque es nuestro trabajo, y vamos a simplificar en lo que la Constitución nos exige, es hacer leyes y exigir su cumplimiento. Obviamente usted está en doble carácter prácticamente, o sea, básicamente tiene que cuidar todos los intereses y como legislador orienta también toda esta duda al desempeño de las autoridades del INDER, no solamente al de la familia Hijasi, ¿verdad? Que es un poco lo que a nosotros de alguna forma nos llamó más la atención en este caso. Pero obviamente muy importante lo que nos detalla también con respecto al INDER. Estas no son. Te interrumpo, Marta, solo para decirte esto. Las dos cosas son importantes porque acordate que, salvo esta última, los 4 presidentes anteriores del INDER se fueron presos, detenidos, procesados. Realmente hay poca transparencia en la institución y es una larga historia que ya viene de la época del IBS, ¿verdad? Y por el otro lado, como vos decís, normalmente los hechos poco transparentes, como se dice, es un tango que se baila de a dos, ¿verdad?
siempre hay un sector público y un sector privado, ¿verdad? Y a los dos hay que denunciarlo. Bueno, y si la justicia toma nota de esto, puede abrir una carpeta, investigar y empezar a llamar a la gente a declarar, ¿verdad? Para tener un poco más claro la película, estas tierras pertenecían al INDER y fueron adquiridas por el clan Ijasi. Al principio sí, si te vas hacia atrás, pertenecían a la INDER, compró una sociedad que estaba integrada por una paraguayos Ujú. y paraguayos de origen libanés, donde está claramente el apellido Ijasi por todos lados. Luego le vende a otra sociedad, como te diría, la sociedad liderada por el padre, aparece como vendiéndole a la sociedad liderada por la esposa y la hija, y esa es la que le vende al INDER. ¿Y cuál es la consulta concreta que le van a hacer ustedes al INDER en este pedido de informe, doctor? Y mira, nosotros lo que estamos pidiendo es todos los datos, ¿viste? El número de finca, padrón, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Los pedidos de informes se tienen que hacer con mucho detalle para que ellos no tengan tampoco la posibilidad. Ujú. Claro, 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 claro. Perdón, Sí, se me fue la señal de sí, no responder, ¿verdad? Y te voy a decir así concretamente, porque acá en mi carpeta tengo sí, exactamente lo que preguntamos, ¿verdad? sí, lo escuchamos, Eh, senador. y, y a lo mejor que es de utilidad. Lo que se pregunta concretamente es, a ver, bueno, por un lado, la fecha de compra del inmueble es 27 de mayo del 2020 entre dos sociedades representadas por el marido y la otra por la esposa. Ujú. La carta de aceptación de la oferta de la compra del INDER y el precio de venta es de 30 millones de guaraníes por hectárea, pero no ponen el precio total, pero multiplicando por las 542 hectáreas te da 16.289 millones. La firma de la carta que está procesado por contrabando, evasión de impuestos, 52 millones de dólares, me Ujú. equivoqué, que 32, y producción de documentos no auténticos. Sí, El señor. Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó a 3 paraguayos sancionados: Qasem Mohammad Isasi, Khalil Ahmad Isasi y Liz Paola Oldam. Sí. A ellos se les penalizó en virtud de una ley global que se llama Magnitsky, que en Washington aplica a los autores de abuso de derechos humanos y corrupción en el mundo. Se sancionó también las empresas de Khalil Ahmad Isasi, Ujú. y las empresas son Emprendimiento Inmobiliario Misiones, Apolo Informática, Mundo Informático, Paraguay S.A., que todas controladas por el mismo Mohamed Isasi. España Informática, registrada en Paraguay, y otra en la que Oldán es dueña, y Móvil Zone Internacional Impo Eco. Ujú. El accionista originario de la sociedad vendedora del INDER, Khalil Ijasi, fue sancionado por el Departamento de Estado también por complicidad al lavado del dinero. El esposo de la firmante de la carta de aceptación de oferta, Zulma Damiana Fernández de Ijasi. Los accionistas actuales de la sociedad vendedora, Zulma Damiana Fernández de Ijasi y Carlos Khalil Ijasi Fernández, son madre e hijo. Ellos armaron la sociedad 100% de capital societario de 15.000 millones de guaraníes. La investigación realizó el Ministerio Público. Los Ajá. mismos habían impuesto por 52 millones de dólares, y también en esa misma causa, con arresto domiciliario, están Khalil Ijasi, Zulma, la esposa de Ijasi, Laila Sí. Ijasi Fernández, la hija, y Javier Espinosa Río. Todos ellos fueron imputados además por la Fiscalía María Estefanía González por hechos punibles: contrabando, evasión de impuestos, producción de alimentos no auténticos. Y estos procesados serían los dueños de empresas importadoras de productos electrónicos en Ciudad del Este. También están procesados ambos miembros, el actual director de la sociedad vendedora, Zulma, la esposa, Laila, la madre y la hija. El juez Otazú ordenó el arresto domiciliario de 8 comerciantes ligados al ciudadano Khalil Ijasi, que está a su vez requerido por Estados Unidos por lavado de dinero. Las medidas alternativas de prisión fueron firmadas por el juez de garantía especializado en delitos económicos y fueron establecidos contra Khalil Ijasi Colmán, Khalil Ijasi, Zulma de Ijasi, Laila Ijasi Fernández, Carlos Ijasi, Hanse Ijasi, Víctor Javier Espinosa Río y Juan Carlos Sorozábal Rodríguez. Esta es toda la información que yo voy a cotejar cuando venga el pedido de informe. Todo esto a mí me pasaron por WhatsApp, me dijeron llegar un sobre, hablaron conmigo,
y me entregaron los documentos, ¿verdad? Para que esto tenga validez, todo lo que denuncié y que acabo de leer tiene que venir en forma oficial, sí o no, ¿verdad? Si todo lo que yo digo no es cierto, y bueno, veremos qué paso damos, ¿verdad? Pero si se confirma, esta mañana nos dijeron que se iba a firmar la escritura, ¿verdad? Ajá. Y bueno, senador, hay que estar muy atentos entonces porque me imagino que a partir de aquí también podemos pensar en una nueva carpeta fiscal, ¿verdad? Para analizar esta situación concretamente porque iban a recurrir a la figura de la compra directa también, que me imagino ni siquiera hubo alguna pericia o algún informe que autorice este procedimiento de manera previa, ¿verdad? Claro, no, normalmente, Marta, como yo sabemos, esto se hace cuando hay un reclamo campesino, una comisión 1 de mayo que tiene su bandera paraguaya y que está ahí hace un tiempo, por no Obviamente. decir que años, ¿verdad? Ujú. Entonces la pregunta es si esperaron años, ¿por qué la urgencia? ¿Cuál es la comisión campesina? ¿Y cuál es la vinculación política de este negocio? Porque si realmente no es cosa de todos los días que vos te vayas al INDER y te compren por 10 veces el precio que vos pagaste, y encima a todos estos sospechosos, por lo menos procesados, por compra directa, como decís vos. Sí, señor. Cuando que tenés 60.000 millones en el presupuesto y van a salir 16.000 millones de golpes para 500 hectáreas, podría quizás hacer una licitación, podría decir, bueno, hay, yo te puedo decir que hay, lo dijo la gente del INDER, 1.000 colonias agrícolas, 1.000, pero solamente 300 tienen título. Entonces, ¿por qué no te dedicas a titular las 600 restantes para que los campesinos puedan tener su propiedad con título y que puedan recurrir quizás a la posibilidad de una hipoteca para mejorar sus inversiones? No, se van a gastar 10.000 millones de guaracas en una compra que nadie sabía, en forma directa, al contado, y dentro de un equipo que todos son sospechosos. Yo lo mínimo que puedo hacer cuando me entero algo de esto es mi obligación denunciar, ¿verdad? Bueno, senador, le agradecemos muchísimo, nos quedó bastante claro, tengo entendido, Lucas, la descripción de estos hechos que mínimo deberían llamar la atención, mínimamente, o sea, esa es la primera reacción, ¿verdad? Obviamente que lo que usted ya hizo, espero usted seguido, por lo menos la Fiscalía también de alguna forma proceda para la averiguación y confirmación de esta información si es que se requiere. Le repito el agradecimiento por el tiempo y la paciencia, senador. No, por favor, yo estoy a tus órdenes, Marta, y de la radio también, siempre que se acuerdan de nosotros, así que no podemos ser ingratos. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, gracias, senador, hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, era el senador